Bienvenidos a vuestro espacio Lee conmigo. Hoy tenemos el capítulo 3 de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Muy buenos días. Hemos llegado. A veces las dificultades técnicas nos quieren hacer ahí dudar, pero ya estamos aquí. Pues estamos para empezar el tercer capítulo. Y este se llama Fe. La visualización y la creencia en el logro de un deseo. El segundo paso hacia la riqueza. De Napoleón Hill. E iniciamos. Bienvenidos a todos. Que tengáis un gran día. Y los que iniciéis con la lectura también. Gracias. La fe es la principal sustancia química de la mente. Cuando la fe se combina con la vibración del pensamiento, el subconsciente capta instantáneamente la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como ocurre en las plegarias. Repito, esto es importante. Dice, cuando la fe combina con la vibración del pensamiento, el subconsciente capta instantáneamente la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como ocurre en las plegarias u oraciones. Buenos días. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas de las principales emociones positivas. Cuando se combinan las tres, tienen el efecto de colorear la vibración del pensamiento de tal manera que ésta alcanza instantáneamente el subconsciente, donde se convierte en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. El amor y la fe son psicológicos. Están relacionados con el lado espiritual del ser humano. El sexo es puramente biológico y está relacionado únicamente con el lado físico. La combinación o mezcla de estas tres emociones tiene como consecuencia la apertura de una línea directa de comunicación entre la mente finita y racional del ser humano y la inteligencia infinita. Y dirás, ¿cómo fomentar la fe? He aquí un planteamiento que le proporcionará al lector u oyente una mayor comprensión de la importancia que adquiere el principio de autosugestión en la conversión del deseo de su equivalente físico o monetario, y que es el siguiente. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear por medio de afirmaciones o instrucciones repetidas al subconsciente, a través del principio de autosugestión. Para ilustrarlo, vamos a considerar el propósito por el que el lector está supuestamente leyendo u oyendo este libro. El objetivo es, naturalmente, adquirir la capacidad de convertir el impulso del pensamiento intangible del deseo en su homólogo físico, en el área que sea. Por ejemplo, el dinero. Si uno sigue las instrucciones contenidas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de autosugestión, puede convencer a su subconsciente de que cree que recibirá lo que pide. De modo que actuará, fomentará a esta creencia, la cual su subconsciente le devolverá en forma de fe, junto con unos planes definidos para procurarle aquello que desea. El método a partir del cual uno intensifica la fe allí donde todavía no existe es extremadamente difícil de describir, casi tan difícil, de hecho, como sería describirte el color rojo a un individuo que nunca ha visto este color y que no tiene nada con qué compararlo.
La fe es un estado mental que uno puede intensificar a voluntad una vez domina los 13 principios, pues se agranda voluntariamente con la aplicación y el uso de dichos principios que nos ofrece este libro. La repetición de las órdenes al subconsciente es el único método conocido para intensificar voluntariamente la emoción de la fe. La repetición de órdenes al subconsciente. Quizás el significado quede más claro con la explicación de por qué las personas a veces se convierten en delincuentes. Tal y como planteó un famoso criminólogo, la primera vez que las personas entran en contacto con la delincuencia, la detestan, así como los fumadores. Su primer cigarro lo detestan. Si siguen en contacto durante cierto tiempo, se acostumbran a ellos y la toleran. Si el contacto se prolonga lo suficiente, finalmente la aceptan y se dejan influir por ella. Así es. Esto equivale a decir que cualquier impulso del pensamiento que se transmita repetidamente al subconsciente, este finalmente lo acepta y actúa sobre él y procede a traducirlo en su equivalente material con el procedimiento más práctico que haya disponible. Con respecto a esto, consideremos de nuevo la afirmación. Todos los pensamientos se han emocionalizado, cargado de emociones y combinado con fe. Inmediatamente empiezan a convertirse en su equivalente o homólogo físico. La fe, combinada con los pensamientos, con la emoción intensa o con la emoción poco a poco que vayas intensificando, van a darte su equivalente u homólogo físico. Las emociones o la parte emotiva de los pensamientos son los elementos que les dan vitalidad y acción a estos. Las emociones de la fe, el amor y el sexo, cuando se combinan con un impulso del pensamiento dado, le proporciona una actividad mayor que la que podría darle cualquiera de estas emociones individualmente. No solo los impulsos del pensamiento que se han combinado con la fe pueden alcanzar e influir en el subconsciente, sino también aquellos que se han mezclado con cualquier emoción positiva o negativa. Buenos días. De esta afirmación uno comprenderá que el subconsciente puede convertir en su equivalente físico un impulso del pensamiento de naturaleza negativa o destructiva tan rápidamente como lo haría con un pensamiento de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que experimentan millones de personas, al que se refieren como desgracia o mala suerte. Millones de personas creen que están condenadas a ser pobres y a fracasar porque existe alguna fuerza extraña sobre lo que ellas creen no tener ningún control. Ellas mismas son las creadoras de sus propias desgracias. Y esto a veces cuesta asumirlo, por su creencia negativa, que capta el subconsciente y lo traduce en su equivalente físico. Este es el lugar apropiado para indicar de nuevo que uno podrá beneficiarse si transmite cualquier deseo que desea traducir a su equivalente físico o económico a su subconsciente con un estado de esperanza o creencia de que realmente tendrá lugar dicha conversión. Su creencia o fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida engañar a su subconsciente cuando le da instrucciones de la autosugestión. Tal y como yo lo logré con el subconsciente de mi hijo, nos dice Napoleón, con su hijo que no tenía orejas ni capacidad auditiva posible, y él logró, a través de su intención deliberada, sobrepasar a la naturaleza
y transmitir ese mismo deseo de que su hijo hable y escuche como una persona normal y tenga una vida normal. Y lo logró. Logró transmitir su deseo a su hijo y que su hijo adquiera el mismo deseo de su padre para ser una persona como cualquier otra. Y a día de hoy, ya no sé si vive, pero durante el tiempo que haya vivido, este muchacho ayudó a muchos sordomudos a poder recuperar la posibilidad de quizás hablar o escuchar. ¿Cómo es todo, Al fin de que este engaño a tu subconsciente se refiere, sea más realista, uno puede comportarse tal y como lo haría si ya estuviese en posesión del objeto material que desea cuando invoque a su subconsciente. El subconsciente convertirá en su equivalente físico con los medios disponibles más directos y prácticos cualquier orden que se le exija siempre que uno crea y tenga fe en que dicha orden se llevará a cabo. Seguramente ya se haya dicho suficiente para proporcionar un punto de partida a partir del cual uno puede, a través de la experiencia y la práctica, adquirir la capacidad de combinar la fe con cualquier orden dada al subconsciente. La perfección llegará de la práctica. No puede llegar con la simple lectura o audición o escucha de estas instrucciones. Requiere práctica. Sí es cierto que uno puede convertirse en un delincuente cuando se asocia con la delincuencia y se trata de un hecho conocido, así como se puede convertir en alguien, en un fumador, si te involucras con el cigarro, ¿no? Entonces es igualmente cierto que uno puede desarrollar la fe si le sugiere voluntariamente a su subconsciente que tenga fe. La mente al final termina encargándose de la naturaleza de las influencias que la dominan. Si el lector u oyente comprende esta verdad, entenderá también por qué es esencial fomentar el dominio de las emociones positivas en la mente y ahuyentar y eliminar las emociones negativas. Este va a ser nuestro proceso. Bienvenida. Buenos días. La fe es un estado mental que puede inducirse con autosugestión. A lo largo de todas las épocas, los fanáticos religiosos han exhortado a la humanidad convaleciente a tener fe. Ese y aquel dogma o credo que nos han enseñado, por cierto, pero han obviado decirles a las personas cómo tener fe. Tampoco les interesa mucho realmente. No han mencionado que la fe es un estado mental y que puede inducirse con autosugestión. Es un lenguaje que todo ser humano normal puede comprender. Vamos a describir todo lo que se sabe sobre el principio a partir del que se puede crear fe allí donde ya no existe. Podemos crear fe allí donde no existe. Y no tenemos que creer en nada si no creemos en nada. Podemos reforzar, fomentar lo que creemos si en algo creemos. Pero como una vez dije a una persona que me dijo, yo no creo en nada. Y yo le dije, ¿pero crees en ti? Y me dijo, sí. Y yo le dije, de acuerdo. Es suficiente con que creas en ti. Porque Dios está dentro y fuera de ti. Y Él no necesita siquiera que le pongas ese nombre llamado Dios. Sé el mayor admirador tuyo. Sé el mayor creyente en ti. Y también estarás creyendo en un yo evolucionado y divino que también está en ti. O en esa energía, como le queramos llamar. Y aquí nos dice, antes de empezar, el lector u oyente debería recordar de nuevo que la fe es el elixir eterno
que da vida, poder y acción al impulso de tus pensamientos. Vale la pena leer esta frase anterior una segunda y una tercera y una cuarta. Es digna de leerla en voz alta. Yo la tengo entre mis cosas que me digo a diario. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso de mis pensamientos. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y misterios que no pueden ser explicados según los principios de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, la sustancia química que cuando se combina con el rezo u oración, llámesele también, establece una comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único elemento a través del cual el hombre puede dominar y utilizar las fuerzas cósmicas de la inteligencia infinita. Es posible demostrar cada una de las anteriores afirmaciones. La prueba es simple y fácilmente demostrable. Está envuelta en el principio de autosugestión. Por consiguiente, centraremos nuestra atención en el tema de autosugestión para descubrir qué es y lo que es capaz de lograr. Bienvenido. Es un hecho conocido que uno finalmente termina por creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, tanto si la declaración es verdadera como si es falsa. Si una persona repite una mentira una y otra vez, finalmente la aceptará como una verdad. Es más, creerá que es cierta. Cualquier persona en lo que es por los pensamientos cualquier persona es lo que es por los pensamientos dominantes que permite que ocupen su mente. Los pensamientos que una persona acoge deliberadamente en su propia mente fomentan con entusiasmo y se combinan con una o varias emociones. Constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan todos sus movimientos, conductas y hazañas. Ahora podemos plantear el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos que se combinan con cualquier emoción constituyen una fuerza magnética que atrae de las vibraciones del éter otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así, magnetizado con la emoción, puede compararse con una semilla que cuando se planta en un suelo fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que originalmente era una pequeña semilla se convierta en infinitos millones de semillas de la misma clase. El éter es una gran masa cósmica de fuerzas eternas de vibración. Está constituido tanto por vibraciones destructivas como constructivas y deberíamos tomar conciencia de ello. Transmite en todo momento vibraciones de miedo, pobreza, enfermedad, fracaso y miseria, y vibraciones de prosperidad, salud, éxito, felicidad. Igual que los cientos de instrumentos de música y los cientos de voces humanas que mantienen su propia singularidad y recursos de identificación a través de la radio. Del mismo modo, nosotros nos sintonizamos a esas frecuencias, a esas vibraciones positivas o negativas. Somos nosotros los que sintonizamos con ellas. La mente humana constantemente atrae del gran almacén del éter vibraciones que están en armonía con aquellas que dominan en ella. En su mente se refiere. Cualquier pensamiento, idea, plano, propósito que uno tiene en su mente atrae de las vibraciones del éter a multitud de parientes suyos. Añade estos familiares a su propio cuerpo y crece hasta convertirse en el maestro motivador predominante del individuo en cuya mente se ha instalado.
ese planteamiento, esa idea. Ahora volvamos al punto de partida para ponernos al corriente de cómo plantar en la mente la primera semilla de una idea, plan o propósito. La información se puede comunicar fácilmente. Cualquier idea, plan o propósito puede plantearse en la mente por medio de su repetición. Por eso se le pide al lector que escriba su principal propósito o su meta primordial y definida, la memorice y la repita en palabras audibles día tras día hasta que estas vibraciones hayan alcanzado su subconsciente. Hay que ser constantes. Somos lo que somos por las vibraciones del pensamiento que adquirimos o con la que sintonizamos y registramos a través de los estímulos de nuestro entorno cotidiano. Por eso también es muy importante tu entorno. Debemos resolver, dejar a un lado las influencias de un entorno, aquí viene, desafortunado de cualquier tipo para construir la propia vida a medida. Debemos dejar a un lado las influencias de un entorno desafortunado de cualquier tipo para construir la propia vida a medida. La realización de un inventario de los recursos y las desventajas mentales le permitirá descubrir al lector u oyente que tal vez su mayor debilidad sea la falta de confianza en sí mismo. Normalmente es la mayor debilidad para muchos de nosotros. Es el gran trabajo también que tendríamos que hacer, que vamos a hacer, que estamos abocados a hacer. Este obstáculo se puede superar y convertir la timidez en valentía con la ayuda del principio de autosugestión. La aplicación de este principio se puede realizar con la simple enunciación por escrito de los impulsos positivos del pensamiento y su memorización y repetición hasta que formen parte del instrumental de la facultad subconsciente de la mente. Y aquí te voy a detallar la fórmula para ganar autoconfianza punto por punto. También os digo que os voy a dejar un enlace de Drive al que puedo daros acceso, creo, para que podáis tenerlo y podáis descargarlo y no tengáis que copiarlo siquiera. Pero si por un caso esto no va, voy a poner mi correo electrónico para que me escribáis y yo os lo puedo enviar a quienes les interese, con todo el gusto. Y me ponéis eso. Envíame, por favor, la fórmula para ganar autoconfianza para poderla imprimir y empezarla a aplicar, ¿no? Y empezamos. Primer punto. 1. Sé que tengo la capacidad de conseguir el objeto del propósito definido de mi vida. Esto es lo que te dirás. Por lo tanto, me exijo ser persistente y perseverante hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo actuar de este modo. 2. Sé que los pensamientos dominantes de mi mente finalmente se convertirán en actos externos físicos y se transformarán gradualmente en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos al día en la tarea de pensar en la persona en la que deseo convertirme para crear así en mi mente una imagen mental clara de esa persona. 3. Bienvenida. 3. Sé que el principio de autosugestión que cualquier deseo albergue con persistencia en su mente, finalmente buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para lograr el objetivo que hay detrás de él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos al día a exigirme ganar confianza en mí mismo. 4. He anotado claramente una descripción de mi principal meta definida y nunca dejaré de intentarlo hasta que haya ganado la suficiente confianza en mí mismo para conseguirla. 5. Comprendo muy bien que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que tenga una base leal y justa, y por lo tanto no me involucraré en ninguna transacción que no beneficie a todos los implicados. Mi éxito
se derivará de la atracción de las fuerzas que deseo utilizar y de la cooperación de los demás. Induciré a los demás a servirme porque estaré dispuesto a servirles también a ellos. Terminaré con el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo a base de fomentar amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Lograré que los demás me crean, porque creeré en ellos y en mí misma. 6. Firmaré con mi nombre esta fórmula, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con plena fe de que gradualmente tendrá influencia sobre mis pensamientos y acciones, para así poder tener confianza en mí misma y triunfar. Tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún ser humano ha sido capaz de explicar. Ha desconcertado a los científicos de todos los tiempos. Los psicólogos han llamado a esta ley autosugestión, y así es como se la conoce. El nombre tiene poca importancia. Lo que importa es que funciona para la gloria y el progreso de la humanidad, si se utiliza de manera constructiva, claro está. Asimismo, si se utiliza de un modo destructivo, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Los que se vienen abajo en las derrotas y terminan sumidos en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen por la aplicación negativa de los principios de autosugestión. La causa se halla en el hecho de que todos los impulsos del pensamiento tienen tendencia a convertirse en su equivalente físico. El subconsciente, el laboratorio químico en el que los impulsos de tus pensamientos se combinan y preparan para traducirse en realidad física. Este subconsciente no distingue entre impulsos del pensamiento positivos o negativos. Quien sí las distingue eres tú. Por ello llega a ser tu responsabilidad saberlos dirigir o aprender a hacerlo. Trabaja con el material que te proporcionamos a través de estos. El subconsciente puede hacer realidad con la misma sencillez un pensamiento motivado por el miedo como un pensamiento guiado por el coraje o la fe. Las páginas de la historia de la medicina están repletas de ejemplos de casos de suicidio sugestivo. Un hombre puede suicidarse con la misma eficacia tanto mediante sugestión negativa como a partir de otros medios. En una ciudad de Medio Oeste, nos cuenta historia, de Estados Unidos, un banquero llamado Joseph Grant tomó prestada una gran suma de dinero del banco sin el permiso de los directores y la perdió en el casino. Una tarde, el examinador bancario se dirigió al banco y comenzó a revisar las cuentas. Joseph se fue, pagó por una habitación en un hotel del barrio y cuando lo encontraron, 3 días después, estaba tumbado en la cama, gimiendo y llorando y repitiendo una y otra vez las palabras: Dios mío, esto me va a matar. No puedo soportar esta vergüenza. Al poco tiempo estaba muerto. Los médicos declararon el caso como suicidio mental. Del mismo modo que la electricidad hace girar las ruedas de la industria y presta unos buenos servicios si se hace un buen uso de ella y termina con la vida si se utiliza de forma incorrecta. La ley de autosugestión llevará a uno a lograr paz y prosperidad o lo hundirá en el valle de la miseria, el fracaso y la muerte según su grado de comprensión y aplicación que haya de ella. Bien, buenos días. Si uno llena su mente de miedo, dudas y falta de confianza en su capacidad de conectar y emplear las fuerzas de la inteligencia infinita, la ley de autosugestión adoptará este mismo espíritu de incredulidad
y lo usará como patrón a partir del cual su subconsciente lo convertirá en su equivalente físico. Esta afirmación es tan verdadera como la afirmación de que 2 más 2 son 4. Así como el viento arrastra un barco al este y al otro al oeste, la ley de autosugestión nos elevará o hundirá dependiendo de cómo orientemos las velas del pensamiento. La ley de autosugestión, a través de la cual una persona puede alcanzar los niveles de éxito inimaginables, está bien descrita en los siguientes versos. Si crees que estás vencido, lo estás. Si crees que no te atreves, así será. Si te gusta ganar, pero crees que no puedes, es casi seguro que no lo lograrás. Si crees que perderás, estás perdido. Porque la vida nos muestra que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en nuestro estado de ánimo. Si crees que eres superior, así es. Has tenido que pensar alto para ascender. Has tenido que estar seguro de ti mismo para poder obtener alguna recompensa. Las batallas de la vida no siempre favorecen a los hombres más fuertes o más rápidos, pues tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Wow. Si el lector observa las palabras en cursivas del verso que acabamos de escuchar, comprenderá el profundo significado que tenía en mente del poeta. En alguna parte de nuestra estructura, tal vez en nuestras neuronas, se halla dormida la semilla del logro, la cual, si despertara y entrara en acción, nos llevaría a unas alturas que tal vez nunca esperamos alcanzar. Igual que el virtuoso puede sacar los sonidos más bellos de las cuerdas de un violín, uno puede despertar el genio que duerme en su interior y hacer que lo lleve hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee lograr. Abraham Lincoln fracasó en todo lo que intentó hasta tener bien cumplidos los 40 años. Fue un don nadie hasta que una gran experiencia apareció en su vida. Despertó el genio durmiente que tenía en su corazón y su mente y le dio al mundo uno de los mejores hombres. Esta experiencia se combinó con emociones de tristeza y de amor. Le llevó a través de Annie Rutherford, la única mujer a la que amó verdaderamente. Se sabe que la emoción de amor es muy semejante al estado de ánimo llamado fe, y por el hecho de que el amor se aproxima mucho a la traducción de los impulsos del pensamiento en su equivalente espiritual. Durante la investigación que llevé a cabo, consistente en analizar la vida, las obras y los logros de cientos de hombres que obtuvieron resultados magníficos, descubrí la influencia del amor de una mujer en casi todos los casos de los hombres que investigó. La emoción del amor en el corazón y el cerebro humanos crea un campo magnético favorable que provoca una influencia de las vibraciones más altas y buenas que inundan el éter. Si uno desea tener pruebas del poder de la fe, puede leer los logros de hombres y mujeres que lo han empleado. Jesús de Nazaret encabeza la lista. El cristianismo es la mayor fuerza que ha influido en las mentes de los seres humanos. La base del cristianismo es la fe. Independientemente de cuántas personas hayan desvirtuado o malinterpretado el significado de esta gran fuerza y de cuántos dogmas y credos se hayan creado en su nombre, pues no reflejan sus principios.
La esencia de las enseñanzas y los logros de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, no fueron ni más ni menos que fe. Si existe el fenómeno de los milagros, estos se deben únicamente al estado de ánimo llamado fe. Algunos maestros de religión y muchos de los que se consideran cristianos no comprenden ni practican la fe. Consideremos el poder de la fe tal y como nos lo mostró un hombre muy conocido por toda la civilización, Mahatma Gandhi, de la India. Este hombre es uno de los ejemplos conocidos más sorprendentes que tiene el mundo de las posibilidades de la fe. Gandhi ejerció más poder que ningún otro de sus contemporáneos y eso a pesar de que no dispuso de ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de batalla, soldados u armas. Gandhi no tenía dinero, no tenía hogar y no poseía un traje, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo?, dirás. Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad de trasplantar esta fe a las mentes de 200 millones de personas. Gandhi logró, mediante la influencia de la fe, aquello que el ejército más poderoso de la tierra no ha podido ni podrá lograr jamás con soldados y armas. Logró la increíble hazaña de influir sobre 200 millones de mentes para unirse y moverse al unísono como si fueran una sola mente. ¿Qué otra fuerza en la tierra, aparte de la fe, se podría hacer algo así? Llegará un día en el que los trabajadores y los empresarios descubrirán las posibilidades de la fe. Este día está amaneciendo. Todo el mundo tuvo numerosas oportunidades durante la Gran Depresión de ser testigo de lo que la falta de fe provoca en los negocios. Y a día de hoy también tenemos numerosas oportunidades de ver qué provoca la falta de fe. Que nuestra economía vaya en declive, que nuestra salud también, incluso quizás el índice de mortalidad de lo que es la pandemia aumente por unirnos más al miedo. Y un día podríamos preguntarnos, pues, ¿qué realmente se llevó a muchos de los que amamos en esta época? Si realmente el hecho de que haya una pandemia o el miedo que puede haber multiplicado estas pérdidas, ¿no? Jamás lo sabremos de momento, pero está claro que nuestro cuerpo funciona mejor cuando está dotado de fe, de confianza y de aceptación. Seguramente la civilización ha creado un número suficiente de seres humanos inteligentes para hacer uso de esta gran lección que la depresión le enseñó al mundo. Durante esas crisis, el mundo obtuvo muchas pruebas de que la expansión del miedo paraliza las ruedas de la industria y de las empresas, nos dicen. De esta experiencia surgirán líderes de empresas e industrias que se beneficiarán del ejemplo que nos dio Gandhi y aplicarán los negocios las mismas tácticas que él utilizó para crear el mayor número de seguidores que jamás ha habido en la historia. Estos líderes surgirán de la masa de personas desconocidas que ahora trabajan en plantas siderúrgicas, minas de carbón, industrias de automóviles y los pequeños pueblos y ciudades de los Estados Unidos, y a día de hoy podremos añadir del mundo. Los negocios necesitan una reforma, no lo dude. Los métodos del pasado, basados en combinaciones económicas de poder y miedo, se reemplazarán por los mejores principios de fe y cooperación.
Los trabajadores tendrán un mejor sueldo diario. Recibirán beneficios del negocio, los mismos que aquellos que suministran el capital, pero primero deben dar más a sus jefes y detener a la fuerza esta batalla y regateo a expensas del público. Deben ganarse el derecho a obtener los beneficios. Y aquí dice, deben ganarse la confianza, me viene a decir. Pero no para tener solo ese requerimiento monetario, sino me gano esta confianza porque realmente lo creo así, lo siento así. Además, y este es el aspecto más importante, estarán orientados por líderes que comprenderán y aplicarán los principios de Mahatma Gandhi. Solo de esta manera, los líderes lograrán que sus seguidores tengan el espíritu de completa cooperación que constituye el poder de su forma más elevada y duradera. Esta estupenda etapa industrial en la que vivimos y de la que estamos emergiendo les ha quitado el alma a las personas. Sus líderes han dirigido a los demás como si fueran piezas de una máquina, y esto nos sigue ocurriendo a día de hoy. Hola, hermana. Sus líderes, los líderes actuales también, en aquella época, se han dirigido a los demás como si fueran piezas de una máquina. Los empleados a quienes han regateado les obligaron a hacerlo, a expensas de todos los implicados para recibir y no dar. Es lo mismo que hacen a día de hoy también muchas empresas. Contratan empleados con la idea de que son una pieza más, no realmente con la idea de que llevan un valor y de que ellos depende incluso que tu economía vaya hacia arriba o se hunda. Cuando utilizas a las personas como si fueran solo piezas de engranaje, las usas, las gastas y las tiras, y encima las tienes trabajando para ti, sometiéndolas y utilizando el miedo como tu fuerza, desde luego, esto por mucha empresa y por muchos millones que estén detrás de ella, no se mantiene en el tiempo. Pocos van a querer ser fieles y cooperar y añadir la fe para que esta empresa siga potenciándose y saliendo adelante. Pero no porque los empleados sean malos, sino porque realmente no están siendo apreciados para que su valor se pueda explotar, se pueda aprovechar en esa empresa. Así como estos principios, así como nos están hablando aquí, tienen que ir desde quien dirige ese negocio, transmitirlo a quienes son sus subalternos para enseñar a sus empleados. Esto es algo que tiene que ir desde la cabeza a todas sus partes de lo que es la creación y la dirección de una empresa, para crear potencial, para crear realmente algo nutritivo en nuestra sociedad. Y aquí tenemos mucho que hacer todavía, pero sé que estamos en el camino. Dice, la consigna del futuro será felicidad y satisfacción humana. Y cuando se haya alcanzado este estado de ánimo, la producción se encargará de sí misma con más eficacia de lo que jamás se ha logrado cuando las personas lo hicieron ni pudieron mezclar la fe y los intereses personales de su trabajo o de su empresa. Debido a la necesidad de la fe y la cooperación, lo cual creo que necesitan todos los negocios, todas las empresas y todos los empresarios que se están formando y nos estamos formando y abocando a tener un negocio y vamos a requerir de un equipo. Todos requerimos de la necesidad de la fe y la cooperación. En empresas e industrias, nos dice, actuales, será interesante y provechoso analizar un acontecimiento que proporciona una comprensión excelente del método
que utilizan los propietarios de industrias y empresas para acumular grandes fortunas, basado en dar antes que en intentar recibir. Aquí nos va a hablar de unos principios que muchas empresas han sabido llevar a cabo. Y son empresas que se han mantenido en el tiempo y no solo eso, sino que se han involucrado, se han enfocado esas grandes empresas que amasan millones y millones de dólares y euros en dar antes que intentar recibir. Y esto todavía ocurre en sitios nórdicos que yo conozco y con personas que me explican de esto, ¿no? Cómo es su forma de organización. Y dice, esto nos provoca, ¿qué provoca? Pues provoca que nuestros negocios se potencien, que nuestra empresa también, y que no tengamos empleados, sino colaboradores, que van a hacer que nuestro negocio despegue, se mantenga y siga adelante, porque lo harán suyo. El acontecimiento escogido para este ejemplo que nos van a dar, para que nosotros lo entendamos un poco más, data en 1900, cuando se estaba empezando a formar la United States Steel Corporation. Dice, a medida que el lector lea la historia, le aconsejo que recuerde estos hechos fundamentales para así comprender cómo las ideas se han convertido en enormes fortunas. 1. La gran United States Steel Corporation nació en la mente de Charles Schwab, en forma de una idea que creó en su imaginación. 2. Combinó la fe con su idea. 3. Formuló un plan para transformar su idea en una realidad física y económica. 4. Llevó su plan a la acción con su famosa conferencia en la University Club. Y 5. Aplicó y se ciñó a su plan con persistencia y lo apoyó con determinación hasta que lo hubo llevado a cabo. Y 6. Allanó el camino hacia el éxito con un deseo ardiente de triunfar. Creyó en sí mismo. Si el lector es una de las personas que se ha preguntado muchas veces ¿cómo se acumulan las grandes fortunas?, la historia de la creación de la United States Steel Corporation le proporcionará la información. Si tiene alguna duda sobre el hecho de que los seres humanos puedan pensar y hacerse ricos, esta historia debería ahuyentar estas dudas porque podrán ver con claridad la aplicación de gran parte de los 13 principios descritos en este libro. Esta increíble descripción del poder de una idea pertenece a John Lowell, del periódico New York World Telegram en Estados Unidos, por la cortesía y la reproducción que vamos a hacer ahora. Un bonito discurso de sobremesa por $1,000 millones. Cuando aquella tarde del 12 de diciembre de 1900 se reunieron unas 80 personas de la nobleza financiera de la nación en el salón de los banquetes de la University Club en la Quinta Avenida para rendir honor a un joven del oeste. Ni la mitad de ellos podía sospechar que estaban a punto de presenciar el episodio más significativo de la historia industrial de los Estados Unidos. J. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad de Charles M. Schwab, les habían ofrecido durante su reciente visita a Pittsburgh. Habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Oeste de Estados Unidos. Sin embargo, no esperaba magnetizarse de este modo en la convención. En realidad, le advirtieron ellos a Schwab de que los corazones que habían bajo las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman, los Arriman y los Vanderbilt, sería mejor que limitara
que se limitara como mucho a hablar unos 15 o 20 minutos de intrascendencias graciosas y lo dejara ahí. Eso fue lo que le aconsejaron a él. Y ocurrió lo siguiente. Incluso John Pierpont Morgan, que estaba sentado a la derecha de Shawan con una dignidad imperial, quiso agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete, y por lo que respecta a la prensa y el público, todo el asunto tuvo tan poca trascendencia que no se encontró ni una sola mención en los periódicos al siguiente día. Así, los anfitriones y sus distinguidos invitados probaron lo habitual de 7 u 8 platos. Hubo muy poca conversación y la que hubo fue muy moderada. Algunos de los banqueros y las agentes de la bolsa que habían conocido a Shawan, cuya carrera había florecido a lo largo de los bancos del río de Morongahela, ninguno de ellos realmente lo conocía bien. Sin embargo, antes de que terminara la tarde, todos, y con ellos Morning Master Morgan, iban a perder la cabeza por él, en esa oratoria que le dijeron que no tenía que hacer. Y un bebé de $1,000 millones, la United Steel Corporation, iba a concebirse. Tal vez sea una lástima para la historia que no exista ningún registro del discurso de Charlie Shawan en aquella cena. Repitió algunas partes de un tiempo más tarde en una reunión similar en los banqueros de Chicago, y todavía más adelante cuando el gobierno inició un pleito para liquidar la Steel Structure. Dio su propia versión, desde el estrado de las observaciones que motivaron a Morgan a involucrarse en el frenesí de la actividad financiera. Es probable, sin embargo, que fuera un discurso casero, con errores gramaticales. Los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Shawan, y llenó de refranes combinados con ingenio. Pero aparte de todo esto, tuvo un poder y un efecto galvánico sobre el capital estimado de $5,000 millones que representaban los comensales de aquella reunión. Cuando terminó la reunión, en la que le dijeron que no tenía que tardar como mucho 15 minutos, seguían hechizados a pesar de que Shawan había hablado durante 90 minutos. Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas desde un asiento alto e incómodo, hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Shawan se había puesto en acción con todo su esplendor, pero lo que fue más importante y perdurable fue el gran, claro y completo que presentó para el ensalzamiento del acero. Muchos otros hombres habían intentado interesar a Morgan, que era un gran empresario, uno de los más importantes en aquellos tiempos, para montar conjuntamente un trust del acero a partir de combinaciones con empresas de galletas, cables, fechers, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. Pero John W. Gates, jugador de apuestas, lo habían instado a ello, pero Morgan desconfió de ellos. Los hermanos Bill y Jean, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fosforera y una empresa de galletas, se lo pidieron con insistencia y no lo lograron. Elbert J. Gary, el sacrosanto abogado de Estados Unidos, quiso acogerlo, pero no llegó a ser lo suficientemente grande para impresionarlo. Hasta que la elocuencia de Shawan ascendió a J.P. Morgan hasta una altura en la que pudo visualizar los sólidos resultados de la visión financiera más desafiante jamás concebida. El proyecto era visto como un sueño delirante de chiflados.
El magnetismo financiero que empezó hace una generación a atraer a miles de empresas pequeñas, a veces mal supervisadas, a una gran combinación competente, se volvió operativo en el mundo del acero, gracias al ingenio de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates. Gates ya había formado la American Steel and Wires Company a partir de una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había creado la Federal Steel Company. Las empresas National II y American Bridge fueron dos empresas más de Morgan. Y los hermanos Moore habían renunciado al negocio de los fósforos y las galletas para fundar el grupo americano de Tin Place Steelwood, de Shell Steel y de la National Steel Company. Sin embargo, al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, perteneciente y dirigido por 53 accionistas, estas otras combinaciones eran insignificantes. Tal vez podría combinarse hasta saciarse, pero ni siquiera todas juntas podían hacer mella a la organización de Carnegie, y Morgan, aquel gran empresario, lo sabía. El excéntrico viaje escocés también lo sabía. Desde las magníficas alturas del Keybot Castle había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas empresas de Morgan de entrometerse en su negocio. Cuando esos intentos se volvieron demasiado descarados, el temperamento de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada una de las fábricas que poseían sus rivales. Hasta el momento no había estado interesado en los cables, las tuberías, los rejes ni las planchas. En lugar de eso, estaba encantado de vender a tales compañías de acero en bruto y dejar que lo trabajaran como quisieran. Ahora con Showan como jefe y lugarteniente, capaz pensó en poner a sus enemigos entre la espada y la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles. Un trust sin el gigante de Carnegie no sería ningún trust. Sería, como dijo un escritor, como un papel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Charles Schwab en la noche del 12 de diciembre de 1900 indudablemente trajo la conclusión, aunque no la garantía, de que el vasto emporio de Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de la reorganización para lograr más eficiencia, de especialización, de deshacerse de empresas improductivas y de la concentración de los esfuerzos en las empresas florecientes, del ahorro en el tráfico del mineral, del ahorro de los departamentos directivos y administrativos y de captar mercados extranjeros. Más que eso, les dijo a los bucaneros dónde yacían los errores de su piratería habitual. Sus objetivos, infirió, habían sido crear monopolios, aumentar precios y atribuirles grandes beneficios por el privilegio. Schwab condenó el sistema de la manera más sincera. La poca visión de tal política, dijo a sus oyentes, yacía en el hecho de que restringía el mercado en una era en la que todo pedía expandirse. Con el abatimiento del coste del acero, argumentó que crearía un mercado que siempre estaría en expansión. Se idearían más usos del acero y se capturaría una porción considerable del comercio mundial. De hecho, aunque no lo sabía, Schwab
fue un apóstol de la moderna producción en masa. Así llegó a su fin la cena de la University Club. Morgan se fue a casa a reflexionar sobre las optimistas predicciones de Schowan, y Schowan volvió a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Will Andra Carnegie, mientras que Getty y el resto volvieron a sus teletipos a especular, anticipando la siguiente maniobra. No transcurrió mucho tiempo que Morgan tardó aproximadamente una semana en dirigir el festín de motivos que Schowan le había planteado. Cuando se hubo asegurado de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schowan y se encontró a un joven más bien tímido. Al señor Carnegie le dijo Schowan, quizás no le agradaría mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado flirteando con el emperador de Wall Street, lugar que Carnegie habían acordado no pisar jamás. Entonces John Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schowan, sugirió que si Schowan estuviera casualmente de paso en el hotel de Bellevue de Filadelfia, disculpen si me lo pronuncio bien, Morgan podía coincidir con él allí. Cuando Schowan llegó, sin embargo, Morgan se hallaba enfermo en su casa de Nueva York y, presionado por el hombre mayor, viajó a Nueva York y se presentó en la puerta de la biblioteca del financiero. Actualmente, ciertos historiadores de la economía han profesado la creencia de que esta historia, de principio a fin, fue planificada por Andrew Carnegie, que aquella cena en honor a Schowan, el famoso discurso, la convención dominical entre Schowan y el rey del dinero fueron sucesos que el astuto escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente lo contrario. Cuando lo llamaron Schowan para cerrar el trato, ni siquiera sabía que el pequeño jefe, como llamaba a Andrew, prestaría atención a una oferta de venta, particularmente a un grupo de hombres quienes Andrew consideraba que estaban dotados de algo menos que la beatitud. Pero Schowan asistió a la reunión con 6 hojas escritas a mano llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y la capacidad potencial de ganancias de cada empresa metalúrgica que consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres le dieron vueltas a estos datos toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su creencia en que el derecho divino del dinero. Junto a él estaba su socio aristocrático Robert Bacon, un erudito y un caballero, y el tercero era John W. Gates, a quien Morgan despreciaba por ser un jugador de apuestas y lo utilizó como una herramienta. El cuarto era Schowan, quien sabía más acerca de los procesos de fabricación y venta del acero que cualquier otro grupo de entonces. A lo largo de aquella conferencia no se cuestionaron los datos del hombre de Pittsburgh. Si él decía que una empresa valía tanto, entonces valía exactamente eso y nada más. También insistió en incluir en la combinación solo aquellas empresas que habían elegido. Habían ideado una corporación en la que no habría duplicación, ni siquiera para satisfacer la avaricia de los amigos que querían descargar sus empresas en los anchos hombros de Morgan. Por lo tanto, omitió a propósito varias de las empresas más grandes sobre las que Morsas y los carpinteros de Wall Street habían fijado sus ojos hambrientos. Cuando amaneció, Morgan se levantó y se enderezó, y solo le quedaba una cuestión. ¿Cree que podría persuadir a Andrew Carnegie
de que venda? Preguntó. Y dijo Shogun, puedo intentarlo. Si puedo lograr que venda, me comprometeré con el asunto, dijo Morgan. Hasta allí todo iba bien. ¿Pero vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Shogun pensó en unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se realizaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los helados prados de Andrews, en Westchester. Andrew Carnegie, envuelto en jerseys para protegerse del frío, y Charlie, hablando sobre trivialidades, como era habitual, para mantener el buen humor. Pero no mencionaron ni una sola palabra sobre negocios hasta que ambos se sentaron en la cálida sala de la casa de campo de Carnegie. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en la University Club, Shogun soltó brillantes promesas de jubilación a Andrew Carnegie y habló sobre los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del anciano. Carnegie estuvo de acuerdo, escribió una cifra en una hoja de papel, se la dio a Shogun y dijo, bien, ese es el precio al que venderemos. La cifra eran unos 400 millones de dólares y surgió de los 320 millones que Shogun había previsto, más 80 millones que representaban el valor añadido sobre el capital durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un barco transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones de dólares más. Si me los hubieras pedido, te los habría dado, le respondió Morgan alegremente. Hubo un gran alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico, calégrafo, en el mundo extranjero del acero, estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hanley de Yale declaró que a menos de que se regulara los trusts, el país podía esperar un emperador en Washington en los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de la bolsa, que era Kenneth, se puso manos a la obra en la tarea de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, estimado por algunos en cerca de 600 millones de dólares, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos, cuando la venta de todo el imperio de Andrew Carnegie. De modo que Carnegie obtuvo sus millones, el sindicato de Morgan consiguió 62 millones de dólares por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, también obtuvieron sus millones. Shogun, a sus 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. La espectacular historia del gran negocio que el lector acaba de terminar se incluyó en este libro, porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede convertirse en su equivalente físico. Imagino que algunos lectores u oyentes cuestionarán la afirmación de que un mero deseo intangible pueda convertirse en su equivalente físico. Indudablemente, algunos dirán, uno no puede convertir nada en algo. La respuesta está en la historia de la United States Steel Corporation que acabamos de escuchar. Esta gran organización se creó en la mente de una persona, Charles Shogun. El plan por el cual la empresa obtuvo las fábricas de acero que le dieron estabilidad económica se creó en la mente del mismo hombre. Su fe
Su deseo, su imaginación y su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que crearon la United States Steel Corporation. Las fábricas de acero y la maquinaria que adquirió la empresa después de que existiera legalmente fue secundario, pero un análisis detallado revelará el hecho de que el valor de las propiedades adquiridas por la corporación aumentó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que las consolidó bajo una sola directiva. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab sumaba a la fe que contagió a J. P. Morgan y a los demás, dio unos beneficios de 600 millones de dólares, una suma considerable por una sola idea. Lo que les ocurrió a algunos de los hombres que tomaron su parte de los millones de dólares del beneficio de esta operación es un asunto que ahora no nos concierne. El aspecto importante del sorprendente logro es que constituye una prueba incuestionable de la sensatez de la filosofía descrita en este libro, porque esta filosofía fue la urdible y la trama de toda la operación. Además, la viabilidad de la filosofía la constata el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó y se convirtió en una de las empresas más ricas y poderosas de los Estados Unidos. Dio empleo a miles de trabajadores y desarrolló nuevas aplicaciones del acero y abrió nuevos mercados, mostrando así que los 600 millones de beneficio que produjo la idea de Schwab estaban bien merecidos. La riqueza empieza por un pensamiento. La cantidad solo está limitada por la persona en cuya mente se pone en marcha el pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Es aconsejable recordar esto cuando uno esté preparado para negociar con la vida cualquier precio que le pida a cambio de lo que quiere. Cuando negocies con la vida, sea un asunto en el que tengas que negociar, y esto es real y me ha pasado también a mí, pídele lo que quieres, apunta alto. Otra cosa es que de tu altura tenga que regularse o ajustarse, pero apunta alto. Cabe recordar también que el hombre que creó la United Steel Corporation era prácticamente un desconocido en aquella época. Era simplemente un criado fiel de Andrew Carnegie, hasta que dio a luz su famosa idea. Después de eso, ascendió rápidamente a una posición de poder, fama y riquezas. La mente no tiene límites a excepción de aquellas que admitimos. Tanto la pobreza como la riqueza son vástagos del pensamiento. Ahora, te pregunto a ti, ¿dónde te colocas? ¿En la pobreza de pensamientos o en la riqueza de estos? Y esto no solo nos sirve para amasar grandes sumas de papel moneda. Esto va para todo, para cualquier área de nuestra vida. Deseo te haya gustado la lectura. Y el próximo capítulo, pues, es autosugestión. Nos vemos la próxima semana. Gran día para todos.